Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Muchas gracias por conectarse a su espacio Entre Mentes. Un espacio para conversar sobre la salud mental, las situaciones que pueden afectar nuestra salud mental y cómo podemos tener alternativas para poder mejorar en algunos aspectos de nuestra vida. Recordemos, la salud física y la salud mental son igual de importantes y si no tienes salud mental nunca vas a poder tener felicidad. Llegamos a ustedes por la plataforma de Lo que hay online, bajo la dirección del señor José Armando Estaba, en los controles nuestro amigo el genio Edgardo Cordero y nuestro equipo de producción Sebastián Villarroel y Dayana Montero. A quien les habla a ustedes, Evar Burley, psicólogo FPB 6314. Gracias a nuestros patrocinadores, América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular, y 8 a tiempo para estar, pensar y sentirse bien. 8 a tiempo es un grupo de personas, bueno, una profesional con un grupo de personas que se dedica a bailar en forma y a la vez dar charlas, conversatorios y todo lo que tiene que ver relacionados con la psicoeducación y el fortalecimiento de la salud mental, al igual que America SS Health Service, que es una empresa dirigida directamente a la salud integral, pero tomando la salud mental como piedra angular. El día de hoy tomaremos como tema principal el cómo afecta la salud mental un diagnóstico de alguna enfermedad crónica, tomando en cuenta el mes rosa, el mes dedicado a la lucha contra el cáncer de mama, pero aprovechamos esto para poder llegar a otros tipos de enfermedades crónicas y a la vez otros diagnósticos de cáncer. El cáncer es simplemente un diagnóstico, depende dado al tipo de órgano que esté afectando. Por ende, tomaremos esta prerrogativa para poder abordarlos directamente. Recuerden seguirnos por nuestro grupo de WhatsApp y comunicarse con nosotros. También estamos a través de nuestras redes sociales, América SSHS, por Instagram y TikTok. Podemos conversar con ustedes, responder sus preguntas y a la vez hacer sus intervenciones. Dios me los bendiga. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Estamos atentos a sus preguntas. ¿Okay? Y bueno, comenzando de una vez, entrando en materia de una vez, podemos conversar sobre lo que es un diagnóstico. Vamos a tomar en principio el diagnóstico de cáncer, que es una enfermedad crónica, obviamente, y que marca un punto de inflexión en nuestra vida. Cuando se recibe algún tipo de diagnóstico de este tipo, en el que lo primero que pensamos es que está en riesgo nuestra vida, tiende a generar en nosotros una experiencia bastante compleja, con varias facetas y que se ve enmarcado dentro de un tipo de duelo que, aunque no existe una pérdida directa, pero al entender que tenemos la pérdida de la salud y de las cualidades de vida que constantemente disfrutamos, podemos resolverla, bueno, la resolución de esto, para hablar en un término más acertado, es la búsqueda de poder tener algún espacio para poder comprendernos nosotros mismos. Pensamos muchas veces que ya está dictado el final, pensamos muchas veces que no tenemos nada que hacer o entramos en un miedo patológico que no nos permite conducirnos de la manera más apropiada, teniendo dificultades a nivel psicológico y por supuesto en nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestros comportamientos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos algún tipo de diagnóstico, bien sea nosotros mismos o algún familiar, tendemos a pasar por un sistema de duelo, el cual está confeccionado por varias etapas. ¿Okay? Lo primero es el impacto inicial que recibe la persona o la familia cuando recibe un diagnóstico de este tipo. ¿Okay? Ese impacto inicial genera un choque, una incredulidad, una manera complicada de ver las cosas. A veces buscamos otra opinión o pensamos que esto no es posible, vamos a ver qué es lo que está pasando porque esto no es realidad. Buscamos el apoyo espiritual, buscamos la manera de entender que esto no está pasando. Pero mientras más rápido nos demos cuenta de que existe un diagnóstico diferenciado, es mejor para nosotros para poder trabajar de la manera más apropiada
y comenzar a tener resultados más adecuados en base a nuestras dificultades, ¿ok? ¿Qué pasa con ese shock o incredulidad? Posteriormente se pasa a la fase de negación. ¿Qué indica esto? Simplemente no puedo aceptar esto. Es un mecanismo de defensa natural que tenemos todos nosotros, que es para salvaguardar nuestra seguridad. No es algo que nosotros decidimos o que es malo tenerlo. Es algo natural. Y tenemos que entender que esto puede afectarnos a todos, ¿ok? No es algo sencillo de manejar, no es algo que tenga digamos, un proceso en el que nosotros podemos decidirlo. No, realmente va a existir la negación. Va a existir de una o de otra manera, en mayor o menor medida. Y es por esto que es importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Es un mecanismo que simplemente podemos tratar de ignorar. A veces no queremos hacer el tratamiento, no queremos guardar el reposo o no queremos hacer las cosas que se nos indican del el profesional de la salud para poder mantener nuestra vida como la hemos llevado hasta ahora y no salir de nuestro sitio de confort. Y es importante entender, porque nos pasa a todos, repito, es importante entender que mientras más rápido comencemos los tratamientos, es más fácil que podamos salir o sobrellevar este tipo de situaciones, ¿ok? Posteriormente a la etapa de negación, se llega al miedo, la ansiedad, la rabia, la tristeza, ¿ok? Son emociones que regularmente están allí y que no tenemos la capacidad de controlar en muchas oportunidades. Lo que podemos hacer es minimizarlas de alguna manera, conversando, entendiendo que estas emociones van a estar y que las vamos a tener que enfrentar y que el negarlas directamente no es algo que realmente sea funcional. ¿Por qué? Porque al final la vamos a seguir sintiendo y mientras más le neguemos, igual va a estar allí. Al igual que la ira, la frustración, muchas veces peleamos hasta con Dios, que cómo es posible. La frustración si tenemos hijos y más si son pequeños, tendemos a tener un duelo mucho más profundo porque comenzamos a asociarlo con que vamos a dejar a nuestros hijos solos. Y esa negatividad que nos lleva a generar mecanismos de defensa agresivos hacia cualquier situación o disposición que tenga que ver con el trastorno que estamos viviendo, ¿ok? Por supuesto va a venir el proceso de tristeza, el por qué me pasa esto a mí. Hay tanta gente mala en el mundo y no le pasa nada y a nosotros sí nos pasa. Queremos tener una vida normal, poder hacer las cosas como siempre la hemos hecho, manejarnos desde el punto de vista, digamos, regular de nuestro día a día, y eso tiende a generar en nosotros un poquito digamos, cómo te lo digo? Un proceso de desesperanza, podría llamarse, ya que esa tristeza se puede volver crónica si no la trabajamos apropiadamente, así como también la culpa, que a lo mejor fue porque yo hice, porque no hice, porque no me cuidé, porque no hice tal cosa a tiempo o porque en su momento consumí cigarrillo, por ejemplo, y entonces eso puede hacer que nosotros pensemos en lo profundo que pueda ser nuestra culpa. Ahora, ¿para qué la culpa? Si realmente sabemos que hay personas que no han tenido ningún vicio o que no han tenido ninguna situación, hay hasta niños que padecen estas enfermedades y que lamentablemente no podemos achacarle o generar culpas en base a esto, ¿ok? Esto también puede llevarnos al aislamiento, ¿ok? Y el aislamiento es uno de los peores escenarios que podemos manejar, ya que si nos aislamos tendemos a encerrarnos en nosotros mismos y la depresión puede volverse una depresión mayor y puede generar mayores complicaciones, ¿ok? ¿Qué pasa? Todo este tipo de situaciones nos lleva a tener cambios en nuestra autoestima, a sentirnos mal, a cambiar en nuestra cambia nuestra imagen, nuestra autoimagen. También los tratamientos hacen que esto pase, pues perder el cabello, como sabemos, hay procesos quirúrgicos que también hacen que, por ejemplo, a las mujeres que pierden los senos, y esto hace que nuestra autoestima se deteriore de sobremanera. También existe pérdida de roles en nuestra familia o en nuestro trabajo. A veces no podemos seguir trabajando o a veces tenemos que dar una pausa y esto genera que nos sintamos mal con nosotros mismos, lo que se produce también un sentimiento de vulnerabilidad.
sea, ya no soy el mismo de antes, ya no tengo la misma fuerza, no sirvo, no tengo la capacidad de hacer nada, y esto puede llevarnos, por supuesto, a un deterioro psicológico mucho mayor. ¿Ok? ¿Qué pasa? A medida en que nosotros vamos trabajando los procesos psicológicos de las enfermedades crónicas, comienza a aparecer el proceso de aceptación y la búsqueda de sentido de esto, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Regularmente lo negociamos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo estoy manejando esto? ¿Cómo me puede hacer esto crecer? Tenemos múltiples experiencias que después de una situación de alguna enfermedad crónica o algún accidente o alguna experiencia, tenemos personas que han terminado siendo grandes oradores, personas que han ido en conjunción con la lucha de estas enfermedades, así como también algunos que hasta fundaciones pueden crear. No nos vayamos a personas conocidas por nosotros a nuestro alrededor, vayámonos a lo macro, como por ejemplo Steve Jobs. Steve Jobs sufrió de cáncer y posteriormente, bueno, en medio de su enfermedad creó una fundación para poder apoyar a las personas que tienen este tipo de dificultades. ¿Ok? En cuanto al cáncer de mama, gracias a Dios en Venezuela es uno de los países donde se ve bastante interacción para la prevención y por supuesto también la atención de este tipo de dificultades, y vemos campañas como el Mes Rosa, en donde hay muchísimas organizaciones, instituciones de salud, etcétera, que tienden a generar conversatorios, sensibilizaciones, enseñar a las personas por qué se presentan estos problemas, cómo nos puede servir. ¿Ok? Este tipo de crecimiento personal y resiliencia es algo que nos permite salir adelante. ¿Cómo? A través de la aceptación. Tengo un problema, lo acepto y comienzo a ver cuáles son las cosas importantes que debo tomar en cuenta para salir de esto. Es fundamental entender que todas estas emociones son normales. A veces no queremos aceptar nuestras emociones, no queremos enfrentar este tipo de situaciones o las negamos. No, eres un ser humano. Recuerda, eres un ser humano y es normal que te pongas triste, es normal que te dé rabia, es normal que quieras aislarte, es normal que no quieras saber a veces de nadie, es normal que te sientas feo o te sientas débil, es normal que a veces pienses que las cosas van a estar mal. Lo importante no es eso, sino poder dejar que ese momento tuyo contigo mismo de sentirte mal, dejar de darle tanta importancia como se la hemos estado dando y comenzar a ver, a medida en que acepto la situación, puedo volver a mi vida cotidiana. Quizá con alguna que otra restricción, vamos a estar claros, no hay que negarlo, pero sí que puedo volver a tener una vida normal a través de, puede ser un apoyo familiar, apoyo psicológico o simplemente nosotros darnos cuenta de que podemos hacerlo mucho mejor. ¿Ok? Voy a darle algunos saludos por acá a personas que nos están escribiendo, como por ejemplo Grey de Rivaro. Saludos aquí. Iraís, ¿cómo están? Dios me las bendiga. Estamos en contacto y gracias por escucharnos, gracias por estar allí y apoyar directamente este programa que se hace con mucho, mucho cariño para ustedes y para poderles apoyar. ¿Ok? Recuerden, Entre Mentes llega gracias a América SS Health Service y a 8 a Tiempo, pensar, estar y sentirse bien. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros todos tenemos un conocido, un familiar o quizá nosotros mismos que ha recibido este tipo de diagnóstico, este tipo de noticias, muchas veces vemos que estas personas pueden generar esa negatividad muy, muy fuerte y se niegan a cualquier tipo de interacción, se niegan a algún tipo de tratamiento o simplemente dicen, bueno, ya me dieron este diagnóstico, si lo que me voy a morir es me voy a morir y ya. Y oye, cuando notas eso, muchísimos de nosotros podemos llegar a juzgarlo, hacerle ver que están pensando mal, que eso no está bien. Y oye, eso también es un error. ¿Por qué? Porque a esta persona lo primero que necesitan es que los escuches. No solo que escuches la queja que tiene, sino lo que sienten. El qué está haciendo sentir este diagnóstico, qué está haciendo sentir esta nueva situación de vida,
qué está haciendo sentir lo que nosotros estamos viviendo en ese momento y comprender que el familiar, es decir, si otra persona es la que está afectada, tú como familiar no eres el centro del problema. El centro del problema es directamente lo que está pasando y la persona que está siendo afectada. Darle su espacio para poder generar una respuesta, poder desahogarse, que no guarde esas emociones dentro de él o ella. ¿Por qué? Porque puede generar, como les dije, una depresión mayor y a partir de allí un agravamiento de la enfermedad. ¿Ok? Es importante entender que cuando hay personas que ven todo desde un punto de vista terrorífico, porque también pasa, a veces el diagnóstico lo tomamos de un punto de vista tan negativo que lo volvemos algo mucho mayor, lo volvemos un terror. Eso hace que se aceleren los procesos de estrés, los procesos de ansiedad, y eso lo que menos produce es bienestar para la persona con el diagnóstico, así como en su entorno, que si bien es cierto, no tiene el diagnóstico como tal, pero también está afectado, a lo que pasa a ser una enfermedad familiar. Daphne nos dice que tiene un conocido que fue diagnosticado con cáncer de próstata, que se encuentra bastante desanimado en sus rutinas, pero sigue cumpliendo su tratamiento. Es normal que esté desanimado, ¿ok? No hay que juzgarlo por ello, hay que entender que no todos manejamos nuestras realidades de la misma manera. Sin embargo, considero que es una gran oportunidad para poder recibir apoyo. Si es posible asistir a un profesional de la salud mental, es mucho, mucho mejor, porque debe recibir las recomendaciones necesarias para esto. Recordemos, es muy fácil caer en depresión cuando tenemos este tipo de situaciones, además de que pasamos por procesos ansiosos bastante profundos y que, bueno, el riesgo de vida nos hace llevar a pensar en las peores consecuencias, ¿ok? Dube nos dice, bueno, saludos Dube, gracias por ese mensaje que nos invita también a entender que estamos hablando con personas con experiencias. Nos indica que soy sobreviviente de cáncer en 2 oportunidades, cáncer grado 2 de mama derecha. La primera vez fue a los 32 y la segunda a los 36. La primera vez no supe a quién echarle la culpa, insulté, deseé mal a otros y no a mí, pero después aprendí que de mi entorno soy la más fuerte y que cuando Dios te manda algo es porque tienes la fortaleza de soportarlo. No fue fácil, pero poco a poco aprendí a vivir y convivir con mi enfermedad. Y es así, tal cual esa es la respuesta. Entender de no el por qué me pasa esto. Cuando algo malo nos pasa, nosotros nos encerramos a preguntarnos por qué me pasa, por qué a mí, por qué, por qué, por qué. Y esa respuesta no la vas a tener. De verdad que no la vas a tener. Y además, si la llegas a tener, imagínate que la llegas a tener. ¿Qué vas a hacer con ella? Llenarte de más rabia. La verdadera pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? ¿Qué voy a hacer a partir de esto que me está pasando? ¿Qué positivo voy a sacar de esto que me está pasando a raíz de lo que estoy viviendo? ¿Cuáles van a ser mis nuevas formas de vida o cuáles van a ser el impulso que voy a tomar a partir de esto? Es muy importante eso que nos dijo Daphne. Es necesario tomar en cuenta esa, digamos, esa toma de conciencia de la situación, porque si no, vamos a tener mayores dificultades y va a ser mucho más difícil poder continuar. ¿Ok? En este bloque queremos hablar del rol de la familia, que es el apoyo primario, así como el apoyo social, los amigos, los círculos y quizás hasta las personas de trabajo. ¿Ok? ¿Qué pasa? La familia regularmente es tomada como la principal fuente de apoyo, el principal manejo de apoyo y debería ser, como le llamamos en algunas áreas, el círculo de seguridad de la persona, ¿ok? Las personas que lo apoyan, que son su soporte emocional, ¿ok? Donde puedes recostarte cuando estás de mala manera, cuando te sientes mal, cuando tienes un mal sentimiento, cuando tus pensamientos son completamente negativos. La, la familia tiende a ser las personas que te ayudan en el cuidado personal, en el apoyo físico, te llevan, te traen el transporte, te compran o te ayudan a conseguir los tratamientos.
te ayudan en tus tareas domésticas o a cualquier situación inmediata que debes resolver. Este apoyo es sumamente esencial para las personas que tienen un diagnóstico difícil, debido a que, oye, está cambiando tu vida por completo, tienes que readaptarte en base a este diagnóstico y por supuesto hay cosas que se te van a escapar y que tienes que comenzar a tomar de una manera distinta, ¿ok? La gestión financiera también es algo importante en estos casos, especialmente en la situación que pasamos en Venezuela. Y es bastante común que veamos actualmente GoFunds, fondos de apoyo para la salud o para el pago de algunos servicios de salud de las personas o tratamiento. ¿Ok? Si bien es cierto, eso podemos verlo mucho. También hay personas que no tienen ese apoyo y esa angustia tiende a formarse mucho más grande, ¿ok? Tiende a ser mayor y esa angustia también va hacia las personas miembros de la familia. ¿Qué pasa? Los miembros de la familia también sufren esta enfermedad. Los miembros de la familia también tienen que manejar su proceso de duelo, que es igual al de la persona que está sufriendo la situación. La familia tiene que manejar las soluciones que se deben dar hacia la persona y muchas veces no hablan de lo que sienten. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente identificado es el que tiene la prioridad. Entonces, ¿qué pasa? A partir de allí comenzamos a tener problemas también familiares, las personas se enferman, comienzan a sufrir de ansiedad, comienzan a darle ataques de pánico, comienzan también a tener un duelo inmediato y a veces hasta prematuro. ¿Por qué? Porque comienzan a ver las cosas desde un punto de vista muy negativo. También les viene la pregunta de por qué a nosotros nos pasa esto, si hay otras personas que esto, que aquello. Y realmente, repito, la pregunta es ¿para qué? No el por qué. Tenemos que entender que esa reorganización de nuestra vida, porque hay que reorganizar la vida familiar, tiene que ver con cómo vamos a salir de forma positiva y victoriosa de esta situación, ¿ok? Con el apoyo siempre de Dios, ¿ok? Que es el principal bastión de nuestra vida, y entender que la familia es completamente afectada, pero a la vez también tiene que ser el equipo que nos ayude a mejorar nuestra situación. También existen roles en los vínculos sociales, amigos, comunidad, personas de tu trabajo que van a estar allí, quizá de buena manera, quizá de una manera menos empática, pero que de igual manera tendrán su participación en el proceso de la enfermedad, querramos o no querramos. ¿Por qué? Porque todos nos vamos a enterar, todos vamos a saber, algunos te van a decir pobrecito, otros no se van a interesar. Van a haber múltiples reacciones y eso va a depender de la personalidad de cada quien. Eso no depende de lo que tú desees. Si hay alguna persona que no se sienta a gusto hablando de esto y que más bien rechace la presencia, eso es normal también porque puede haber sufrido anteriormente de algún trauma parecido con esto y no se le permite, sus emociones no le permiten abordar nuevamente este tipo de situaciones. He visto múltiples casos en que las personas tienden digamos, apartarse de una manera en la que pareciera que están siendo groseros contigo, pero realmente lo que están es tratando de defender su propia salud mental. Por ende, es importante no juzgar, así como no nos gusta que nos juzguen a nosotros, ¿ok? ¿Cuáles son las principales tareas de este grupo social extendido, que no es la familia? Es la normalización y la distracción. Poderte llevar por ejemplo, mira, vamos a ir con 8 tiempo a hacer baile en forma para poder mejorar, para poderte sentir bien, para poder escuchar otro discurso que no sea el mismo, para preocuparnos ya de otras situaciones, no única y exclusivamente de este diagnóstico tan difícil. Las personas del círculo extendido tienden a darte mucha información. Mira, a mi tía le pasó y yo hice tal cosa, el médico tal hace tal cosa, tal dietica te sirve para tal situación, cuando te sientas así, toma tal tecito. No estamos en contra de ello, siempre recordando que lo principal es cumplir con el tratamiento y con las recomendaciones médicas, ¿ok? Esto puede ser, como dije, muy bueno para el área emocional, pero hay que tener mucho cuidado con las recomendaciones que se dan, porque a veces tomamos recomendaciones que no son adecuadas y lo que podemos hacer es empeorar nuestra situación, ¿ok?
Cuando nosotros tenemos amigos que nos apoyan regularmente, validan nuestras experiencias, tienden a generar un sentido de pertenencia con ese círculo íntimo que, que, que nos genera más comprensión, más seguridad, nos hace saber que no estamos solos y nos permite tener un poquito más de fuerza para poder sobrellevar la situación y poder enfrentar mejor esta situación, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? También existe que nos carguemos nosotros con todo y generemos un aislamiento de los demás. Y eso lo que hace es que sobrecarga a las personas que están en tu familia. El cuidador tiende a caer en ansiedad, posible depresión, porque al no tener más herramientas para poder solventar la situación, bueno, por supuesto, su frustración es mucho mayor, ¿ok? Comienzan a las relaciones a tensarse bastante porque la persona afectada o el paciente identificado tiende a negarse a las cosas como deberían ser o a actuar de una manera distinta, de una manera más positiva, y eso genera angustia, especialmente en parejas e hijos, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando pasa todo este tipo de situaciones, comienza la comunicación a romperse, comienza una comunicación ineficaz, empezamos a discutir, empezamos a pelear, empezamos a tener reclamos, empezamos a molestarnos entre nosotros y a padecer esta frustración ya de una manera más global, lo que hace que tengamos dificultades, nuestro colchón emocional se vuelve más chiquito, no tenemos la capacidad para mejorar fácilmente o para animarnos fácilmente. Entonces es importante cuidar, muy, muy importante cuidar esa parte social, esa parte familiar. ¿Por qué? Porque van a ser quienes realmente nos ayuden a salir adelante. Como te digo, es normal que te sientas triste, es normal que te sientas molesto, es normal que te pasen ideas raras por la cabeza, pero tú también tienes la capacidad para sobrellevarlo, ¿ok? Como dijo nuestra amiga Dube, cuando nosotros aprendemos que cuando Dios nos manda alguna situación es porque podemos con ella, es que podemos solventar y salir adelante. ¿Cómo influye la psicología en la adaptación de enfermedades crónicas o qué herramientas puede proporcionar cuando se trata de ese aspecto en su rol de aceptación? ¿Cuál es su correlación con la percepción del dolor, la funcionalidad física en la cronicidad? ¿Y qué tanto es el impacto de las emociones que se ven vinculadas a una enfermedad cuando hay un enfrentamiento desadaptativo? Las enfermedades pueden estar asociadas también a síntomas psicosomáticos, además de una causa orgánica. Mari, ya vamos a adentrar directamente en ese tema. Dame un momento y lo hacemos en forma organizada para darte respuesta a todas las preguntas que estás haciendo, ¿ok? Saludos a Rafael Presilla. También nos preguntan por aquí, ¿sabrán qué instituciones están brindando apoyo a nivel nacional en materia de salud mental, control de ansiedad y estrés? Ok, también vamos a responderte eso en un momento. Comentarios, Uberlis dice, sabes, a mi pasar por esta travesía conocí mujeres que no tuvieron ese apoyo. Una chica bella, su esposo la dejó en su segundo ciclo de quimio porque la vio sin cabello, sin cejas, sin senos. Eh, Lidiar con la enfermedad y con los tratamientos y los cambios físicos con su separación fue muy difícil. Tienes toda la razón. Esto también lo vamos a abordar porque aunque ya tocamos la parte del apoyo de la familia, es importante entender que muchas veces la familia también se ve afectada de gran manera por esto. ¿Ok? Yo soy una persona que trata de no juzgar, sabemos que no es la conducta correcta, pero tampoco sabemos qué está pasando por la cabeza de esa persona. ¿Ok? Analí nos dice, la primera recomendación es ir al médico y nos preguntan que si por el cáncer o por la ansiedad y la depresión, la verdad es que las dos. ¿Okay? Lo primero para cuando tienes alguna molestia es ir al médico, obviamente. Si tienes un diagnóstico, poder ir al especialista que tiene que tratarlo y te sugiero de una vez asistir con un profesional de la salud mental que esté certificado. ¿Okay? Eso es algo que es importante saber. Si bien es cierto, hay tratamientos que no tienen la certificación científica y nos pueden ayudar, pero lo más recomendable siempre va a ser asistir
a un profesional de la salud que tenga los pergaminos necesarios para poder manejar de forma apropiada este tipo de situaciones, ¿ok? No es algo que debamos dejar tomar a la ligera, es algo que tenemos que tomarlo con bastante responsabilidad, ¿ok? ¿Qué pasa? Ahorita cuando hablamos, cuando leímos la pregunta, fue muy interesante la parte de la experiencia que vivió esta señorita que su pareja dejó de estar con ella. Y como les dije, puede haber existido una sobrecarga en el cuidador y esa sobrecarga hace que hayan cargas ansiosas, depresivas y su mecanismo de defensa fue huir. Eso puede pasar, ¿ok? También puede pasar mucho por la comunicación disfuncional. ¿Qué pasa con ello? A veces nos concentramos única y exclusivamente en el paciente identificado y nos olvidamos que las otras personas también están recibiendo mucha carga debido a esto. Y eso hace que la frustración sea muchísimo mayor. Y es importante conocer que las personas tienen que vivir esta situación para entenderlos. No podemos juzgarlo. Ok, que no es la mejor forma de hacer las cosas, que se debió buscar apoyo, que se debió buscar asesoramiento psicológico. Tienen toda la razón, pero no todo el mundo tiene la información necesaria. Ok, tenemos que entender que a veces así como hay personas que pueden ser hiperprotectoras, de que no te muevas, que te pongo, siéntate, no te pares. También hay personas que se sienten abrumados por la situación y existen dificultades que los llevan a un conflicto interno. Tienden a buscar la forma de aislarse también, no tienen las herramientas necesarias para poder enfrentar la situación y esto hace que se genere un estigma o se produzca el abandono, ¿ok? Entonces se pierde la red de apoyo y esa red de apoyo, por supuesto, es muy importante para el manejo de la enfermedad y cómo saberla llevar, ¿ok? Ahora, respondiendo a nuestra amiga Mari, que nos hace cómo influye la psicología en la adaptación de enfermedades crónicas, eh, o qué herramientas podemos proporcionar cuando se trata del aspecto del rol de aceptación. Esa pregunta es o sea, esa respuesta es bastante extensa, ¿ok? Es bastante complicada darte una sola respuesta para eso, pero lo que más manejamos nosotros es primero comenzar a hacer una aceptación, una adaptación al nuevo estilo de vida, tratar de hacer la identificación de ideas no racionales, porque no le voy a decir las irracionales como tal, pero sí unas ideas que son bastante fuera de contexto. También las distorsiones cognitivas, que son esos pensamientos que se nos vienen automáticamente a veces. ¿Ok? Y lo que tenemos que buscar es una regulación emocional y una modificación cognitiva. Es lo primero. ¿Para qué? Para poder llegar a la aceptación y a partir de allí trabajar de una forma más cómoda la dificultad que estamos pasando. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Con respiración consciente es lo primero que se les recomienda, lo que le llaman mindfulness, y esa respiración consciente lo que hace es que nos hace bajar nuestros niveles de ansiedad y nos permite pensar de una forma más lógica, más clara. Disculpen si me falla un poquito a veces la dicción, pero cuando son preguntas tengo que reproducir el mensaje que tengo en la cabeza y a veces se hace un poquito complicado, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa capacidad y esa práctica de dedicarle 10, 15 minutos al día o en la mañana y en la noche, depende a tus necesidades, para respirar, para poder calmar tu pensamiento, tiendes a tener la capacidad de pensar mejor, de entender mejor las cosas, de no simplemente caer bajo la frustración y la tristeza. Y es importante que hagamos esto todos los días, no solo si tenemos una dificultad de salud física, sino casi que todo el tiempo tenemos procesos de estrés, así que esto nos puede ayudar, ¿ok? Otra cosa que regularmente mandamos es el diario emocional. ¿Cómo hacemos este diario emocional? Este es un diario, tal cual. Querido diario, hoy conocí a tal. No, es querido diario, hoy me siento de esta manera, hoy me pasó esto, hoy viví esto, hoy fui al banco y una niña me vio feo y eso me hizo sentir de tal manera, ¿ok? ¿Qué pasa? El diario emocional es necesario no solo para registrar lo que te está pasando, sino cómo estamos nosotros asumiendo las situaciones que nos suceden, ¿ok?
Por ejemplo, vamos a ponerte el mismo ejemplo. Fui al banco y una niña me vio feo porque no tengo cabello. ¿Qué me hizo sentir esto? Esto me hizo sentir menos, me hizo sentir fea, me hizo sentir que tengo dificultades para salir a la calle porque me van a ver mal. Ahora, después de allí es donde viene el cambio o la modificación cognitiva. Después de que nosotros observamos cuáles han sido nuestros registros, podemos darle un sentido a nuestros pensamientos. Ahora, si los dejamos al aire, muchos se nos van a olvidar y vamos a volver a fallar. No significa que si haces el diario emocional nunca vas a fallar, pero por lo menos vas a ir minimizando las cosas, ¿ok? También puedes tener el aislamiento selectivo, por así decirlo. Si hay algunas personas que en lugar de ser un círculo de apoyo pueden ser un círculo de riesgo, puedes aislarte de algunos factores de riesgo. Como también podemos hacer el día o las horas en las que te puedes dar el permiso para preocuparte, para sentirte mal. Yo regularmente doy esa recomendación, no un día completo, pero si te digo 1 o 2 horas al día, puedes dedicarte a llorar si quieres, a sentirte mal, a reprochar, a insultar, a pegarle a la almohada, todo lo que tú quieras, siempre y cuando no le hagas daño a más nadie. Pero a partir de ahí que sea un espacio para eso y después volver y retomar nuestra sensibilidad hacia lo que es real y que debemos hacer, ¿ok? Para poder generar un cambio de pensamiento o una reestructuración cognitiva, lo que tenemos es que primero identificar cuáles son los pensamientos reales y cuáles son los pensamientos catastróficos. Es para eso te va a servir mucho el diario emocional. A veces el dolor tiende a maximizarse cuando nosotros lo vemos catastrófico. A veces hay cosas que, si bien es cierto, son graves, pero podemos manejarlo de una forma tranquila, sin tanta angustia, y eso nos permite salir adelante mucho más rápido y sin tanta resistencia, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Te sugiero también tener una guía por escrito de tu rutina, hacer una rutina diaria en la que tengas que cumplir con tu tratamiento, planificarte para cuándo son las visitas al médico, cuándo son las visitas, por ejemplo, si tienes que llevar quimioterapia, cuáles son los días, qué horarios, si la quimioterapia tiene que en muchos casos tiene un efecto negativo a nivel corporal, incluir eso dentro de la rutina, aceptar que eso es muy posible, ¿ok? Porque ya somos humanos y obviamente son químicos que afectan nuestra naturaleza como tal. Entonces pueden generar vómitos, dolores de cabeza, mareos, a veces una sensación de desgano y de total apatía, y eso tenemos que meterlo dentro de nuestra rutina. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a un psicólogo, el psicólogo se va a centrar en tus locus de control interno. ¿Qué es el locus de control interno? Lo que existe dentro de ti. El locus de control externo es lo que pasa afuera, es decir, tu familia, las redes, lo que dicen los amigos, etcétera. Pero lo importante es llevarnos a nosotros mismos dentro de nosotros mismos, pensar en nosotros mismos, no simplemente en los demás. Y por supuesto, adaptar tu dieta, hacer ejercicio, así sea pequeño, les sugiero 8 tiempos. Adherencia al tratamiento, tienes que lograr. ¿Por qué? Porque si te niegas a tener el tratamiento o simplemente no lo aceptas o te rehusas o lo haces porque tienes que hacerlo, pero no porque lo ves como una solución, es algo que realmente va a afectar. Recordemos que la salud mental, nuestro pensamiento siempre va a dirigir las reacciones en nuestro cuerpo, aunque no lo creamos, pero así va a ser. Entonces, si tú te niegas o sientes que esto no funciona, lo más probable es que no vaya a funcionar, ¿ok? Y una recomendación que yo siempre lo doy particularmente, es darle gracias a Dios por el nuevo día, entender que esto que estoy viviendo tiene una razón de ser, que esto me va a servir para crecer, para entender muchas cosas que a veces quizás no haya podido entender y que debo manejar de mejor manera. ¿Okay? Es importante comprender que nosotros tenemos digamos, las herramientas necesarias para lograr sobrellevar cualquier situación. El detalle está en cómo lo estamos haciendo. Hay otras recomendaciones más específicas como la higiene del sueño, tomarte una rutina de sueño que te pueda ayudar a descansar,
a tener una mejor adaptación de tu vida en base al descanso, porque obviamente con este tratamiento y estas enfermedades tiende a haber mucho desgaste físico, ¿ok? Y así como te recomiendo tomarte el tiempo para tu sufrimiento y tu llanto, también te doy la recomendación de tomarte momentos al día de placer. Obviamente el placer es individual. Hay personas que sienten placer jugando algún juego de mesa y otros que dibujando, otros que puede ser cantando. Y eso tienes que darte tu tiempo también. Porque recuerda que esto es para ti, esto no es para los demás. Esto es lo que tú sientes que te va a ayudar, lo que tú sientes que te va a sentir bien. Recuerda que la ayuda psicológica es sumamente importante. Si no vas al psicólogo, no es que eso es lo único que te va a ayudar, no. Pero sí podemos darte las herramientas necesarias o ayudarte a complementar las herramientas que ya tienes. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nace aprendido. Muchas veces tenemos que recibir ayuda. Nos cuesta, sí, podemos entender que nos cueste, pero la verdad es que somos una herramienta necesaria para poderlo manejar, ¿ok? ¿Qué te va a ayudar el psicólogo? Te va a ayudar a manejar tus emociones, te va a ayudar con la adherencia al tratamiento, que es algo que debe ayudar todo psicólogo, debe ayudarte a la adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque la negación del tratamiento a atentar directamente contra tu vida. También te va a ayudar con la reducción del estrés, que es algo, y de la ansiedad, obviamente. Y por supuesto en la búsqueda de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Las nuevas herramientas que vamos a tener para poder generar nuevas conductas, el cómo salir de esto bien parado, el cómo tener una visión positiva de la situación, aunque sea muy negativa, tener una visión positiva. ¿Por qué? Porque estaremos muy mal, pero mientras estemos en este plano, podemos hacerlo mejor. Mientras estemos en este plano, hay que dar las gracias. Mientras sigamos en este plano, tenemos que saber que todo lo podemos lograr. A veces se nos hace más fácil, a veces se nos hace más difícil, a veces hay días buenos, otros días no van a ser buenos. Tenemos que ser sinceros, no podemos mentirnos, pero en esos días buenos aprovecharlo lo más posible y en esos días malos tomar la visión de qué es lo que quiero, sentirme así o simplemente voy a aceptar que este es un día malo, pero que mañana puedo hacerlo mejor, ¿ok? La aceptación psicológica es muy, muy, muy importante. Si tú no te concentras en aceptar lo que te está pasando, sino que te mantienes en la negación, vas a tener resultados muy negativos. ¿Qué va a pasar con esos resultados negativos? La percepción del dolor va a ser mayor. Muy probablemente te va a doler más o después que te duela vas a sentir sensaciones de dolor igual porque te vas a quejar, pero ¿por qué me duele? ¿Pero por qué me duele? Pero porque sí. Y esa repetición hace que tu vida se haga mucho más difícil, ¿ok? Hay que diferenciar entre lo que es el dolor que se siente y el sufrimiento adicional. Tenemos que ser objetivos con nosotros mismos. A veces no es tan fácil, pero por eso se te pide, asiste a un psicólogo, ¿ok? Tenemos que evaluar nuestra funcionalidad física. Hay personas que no tienen la capacidad física necesaria, pero quieren hacer los mismos trabajos que hacían antes. Y hasta que no tengas la aceptación de que no puedes en este momento hacer las cosas, es importante, no vas a poder superar esto porque vas a mantenerte en la negación, vas a mantenerte en la frustración y esto lo que hace es que nuestra recuperación sea mucho más lenta. ¿Ok? Por aquí nos escriben. Ya va. Lo que pasa es que el tratamiento de un paciente oncológico es multidisciplinario, obviamente encabezado por profesionales que van a tratar la enfermedad en primer lugar, pero debería contar con un apoyo psicológico. Sí, es muy cierto. Tenemos que recordar que la psicología, aunque no es una ciencia muy, muy nueva, pero sí es una ciencia que hasta ahora no se le había dado la importancia necesaria. Recordemos que después de la pandemia es cuando más importancia se le da a la salud mental, porque al todos haber sufrido esto y haber evidencias de tantos trastornos mentales que salieron a partir de allí, se comenzaron a tomar a través de los organismos internacionales las medidas necesarias y a partir de allí tenemos una mayor promoción. Como digo, no es nuevo, pero tampoco es tan viejo la inclusión del psicólogo. Es más, todavía tenemos personas que nos dicen que no van a psicólogo porque no están locos. Entonces es importante que
tomemos en cuenta que sí, es multidisciplinaria la atención. No solo es ir al psicólogo y ya, o ir al oncólogo y ya. Hay muchas áreas que tenemos que tomar en cuenta. Como te dije de hace ratito, eh, el apoyo social, el apoyo familiar, el apoyo físico, el tener el tratamiento adecuado, ver qué otras áreas de tu salud física se están afectando. También, por supuesto, la alimentación, que tiene que ver con un nutricionista. Y, por supuesto, nuestra ayuda psicológica, que es en extremo necesaria. ¿Ok? Es importante tomar en cuenta que nosotros somos los principales garantes de nuestra salud. A veces nos cuesta, a veces es complicado, a veces vamos a tener problemas. No todos los días vamos a estar bien. Es más, puede ser que muchos días estemos mal. Ahora, esto es una prueba para ti. ¿Qué tanto te valoras? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto crees que puedas luchar? Lo importante es no rendirse. Lo importante es no dejar que las cosas se pierdan y ya. Hace un momento escuchamos Jarabe de Palo con Bonito, ¿verdad? Resulta que el cantante de Jarabe de Palo fue una persona que superó 3 veces el cáncer y posteriormente se volvió a reproducir, y él decidió no seguir ningún tratamiento porque ya sentía que era mucho sufrimiento y que no quería pasar por eso. Es complicado no decirle, bueno, pero, o sea, te entiendo, por supuesto que es complicado. Pues ponernos en los zapatos de esta persona, hacer la empatía necesaria para poder manejar la situación, nos lleva a veces a tener esa misma respuesta para ellos, ¿no? Pero hay un proceso en el que tenemos que entender: la vida es prioridad. Puede ser que nos sintamos muy mal, puede ser que tengamos dificultades, pero tu vida es prioridad. Hay personas que no tienen movilidad física, pero son agradecidos con la vida que tienen, y a través del tiempo y del entrenamiento pueden salir adelante. Nosotros, con un diagnóstico de este tipo, también podemos manejar nuestra realidad y poder salir adelante en medida de lo posible. No pienses que todo está perdido. Siempre hay una oportunidad. Y, por supuesto, confiando en Dios, vamos a tener digamos, la respuesta más apropiada. ¿Ok? Leemos por acá. Bueno, ya habíamos hablado de que Anali nos dice que debe ser un tratamiento multidisciplinario, pero también nos acota que hay que incluir al cuidador en el apoyo psicológico. Y sí, es muy importante. Yo acotaría que no solo al cuidador, yo creo que a todo el grupo familiar, de ser posible, y cualquier persona que pueda recibir el impacto de esta noticia, es importante incluirlo. Así no sea única y exclusivamente un tratamiento individual, pero a veces puede ser un grupo de apoyo. Por acá nos preguntaron hace un momento que si existen instituciones que estén brindando apoyo a nivel nacional en materia de salud mental, control de ansiedad y estrés. Eh, Bueno, a nivel estatal, es decir, del Estado, hay muy pocos organismos que lo estén facilitando, algunos profesionales en algunas áreas como en psiquiatría y a veces en psicología. Sin embargo, acá en Puerto Ordaz o en Ciudad Guayana, a nivel estatal, hasta donde conozco, solo tenemos Mundo de Sonrisas, ¿ok? Pero hay otras instituciones que nos acompañan. Bueno, America SS Health Services es una empresa que se encarga de la salud mental con apoyo a nivel social. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene precios bajos. De igual manera, la Iglesia Católica presta apoyo en algunas de sus parroquias, en donde hay algunos profesionales. Hay algunas iglesias cristianas evangélicas. Regularmente han ido creciendo este tipo de organizaciones que apoyan en la salud mental. Para las personas que tienen dificultades ya mayores, como ideas suicidas, hay líneas de apoyo psicológico de emergencia, tanto en el Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar como también en la Federación Venezolana de Psicólogos, pero no se basan en el tratamiento o en la terapia, se basan específicamente en el control de la situación específica del momento, ¿ok? La UCAP se encarga mucho de las investigaciones en torno a salud mental, y esto nos da muchos datos, nos aporta datos a los profesionales que practicamos esto para poder mejorarlo.
A nivel nacional, a nivel de Estado, está muy descuidada la salud mental y es necesario tomar en cuenta eso para las personas que nos escuchan y poder hacer llegar a la salud mental a mayor cantidad de personas, ¿ok? Eh, el ENIL nos indica que la empatía es la palabra clave. Tienes toda la razón, Elenil. ¿Por qué? Porque si no sabemos escuchar y no sabemos ponernos en el lugar del otro, nunca vamos a tener un resultado adecuado. Siempre vamos a estar dentro de nuestro propio ambiente y dentro de nuestro propio pensamiento. No nos vamos a dar la oportunidad de comprender bien la situación, sino que lo vamos a ver desde nuestro propio punto de vista y desde nuestra emocionalidad. Si no le damos la empatía necesaria a la persona o al grupo familiar o a el cuidador que en algún momento pudo haber fallado, no vamos a comprender, sino que lo que vamos a hacer es juzgar dentro de nuestra propia moralidad. Y un juicio moral lo peor que podemos hacer cuando existe un tipo de dificultades con esto. ¿Okay? Ya en nuestro último bloque quiero conversarles sobre el impacto de las emociones en esto. ¿Okay? Hubo uno de nuestros, creo que fue Mari, quien nos hizo la pregunta y bueno, con esto íbamos justamente a cerrar, que es el impacto de las emociones en la dificultad desadaptativa, en la acción desadaptativa de la enfermedad. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando tomas el diagnóstico de una forma, de un afrontamiento desadaptativo? ¿Qué significa desadaptativo? Cuando tienes una negación persistente o la evitación de la que ya hemos hablado, o nuestros pensamientos catastróficos se hacen mucho más grandes. Lo que tendemos a hacer es generar comportamientos autodestructivos. ¿Qué pasa? Se exacerban los síntomas, comienzas a tener más dolor, comienzas a tener más mareo, comienzas a tener más situaciones que se asocian a la enfermedad. No sé si han escuchado casos, me imagino que sí, que hay personas oye, todo estaba bien hasta que se enteró que tenía la enfermedad y en 2 meses murió. ¿Por qué? Porque lo tomó de forma desadaptativa, porque comenzó a ver todo lo malo y comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo la vida y de una vez se entregó y fue hasta allá. Cuando nosotros tomamos cualquier situación, y no hablamos solo de una enfermedad crónica, sino que cualquier situación que nosotros manejemos de forma desadaptativa va a hacer que nuestros síntomas empeoren. Si tienes un proceso ansioso y tu ansiedad desadaptativa es mayor, es alta, eso va a llegar directamente o puede llegar a un ataque de pánico, lo que hace que los síntomas sean mucho mayores, ¿ok? Cuando tenemos esta característica de pensamientos catastróficos o simplemente no asumimos el diagnóstico de la manera más saludable posible, la adherencia al tratamiento va a ser mucho peor. ¿Okay? No vas a recibir bien el tratamiento, te vas a sentir peor cuando recibas la quimioterapia, vas a tener reacciones contrarias porque obviamente no vas a querer ni siquiera ir a recibir el tratamiento porque te vas a ir prácticamente obligado porque lo tienes que hacer y eso empeora el pronóstico de la enfermedad. Perdón. El afrontamiento de la enfermedad es importante que tomemos en cuenta que o sea, uno de los pilares, así como dice América CS Health Service, uno de los pilares o la piedra angular es la salud mental. Si nosotros no estamos con una conciencia realmente dedicada a la mejoría y a enfrentar el problema con todas sus consecuencias, pero sin rendirnos y sin darnos, digamos, el mayor tiempo del necesario para la angustia, vamos a salir bien. Ahora, si nosotros nos dedicamos a la angustia, a las dificultades emocionales, a negarnos a que tenemos esto, a no estar cómodos con el tratamiento, sabemos que no es cómodo, sabemos que es difícil, pero a medida en que nosotros le damos más importancia a lo negativo, nuestra vida siempre se va a volver más difícil, ¿ok? ¿Qué pasa? Esto tiende a generar muchas consecuencias distintas. Hay consecuencias físicas, consecuencias psicosomáticas, comienzas a somatizar tu estrés, el estrés comienza a manifestarse en distintas áreas. Hay personas que no están recibiendo un tratamiento de quimioterapia de tal tipo, pero igualito pierden el cabello o comienzan a tener algún tipo de irritación en la piel, por ejemplo, ¿ok? Las consecuencias de una enfermedad crónica son algunas, pero las consecuencias de el estrés y la ansiedad también se unen a esto, ¿ok? Hay una causa orgánica, por supuesto que hay una causa orgánica,
Pero el estrés crónico lo que hace es que empeora cada uno de nuestros síntomas. El- 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 la diferencia en el tratamiento de una persona con cáncer que tenga un punto de vista muy negativo hacia lo que le está pasando, siempre va a ser mucho peor a las consecuencias que tienen cuando hay una persona que ha decidido que voy a salir de esto, que lo acepto de una forma, cuando lo tomamos con humildad. Cuando tomamos este tipo de cosas con humildad y saber que nosotros también somos humanos, que no simplemente nos negamos a que esto no nos puede pasar a nosotros, sino que podemos ser humanos y podemos saber que tenemos herramientas y salir adelante en lugar de esto no me debe pasar a mí, yo no merezco esto. Cuando lo tomamos con humildad es más fácil salir. Cuando lo tomamos con humildad tenemos más oportunidad de ver la parte en la que tenemos que crecer y no simplemente en negarnos las cosas. ¿Okay? Cuando nosotros vemos todo desde un punto de vista de que a mí no debería haberme pasado, a mí no debería pasarme estas cosas, todo está mal porque ahí lo que estamos haciendo es negarnos a nosotros mismos nuestra humanidad, generar mucho mayor estrés, mucha mayor ansiedad y por supuesto tener una peor calidad de vida. Lo que te invitamos directamente es a que mejore tu calidad de vida, a que hagas las cosas necesarias para salir adelante, no solo que te quedes en el pensamiento crítico de me voy a morir, todo está mal, qué va a pasar acá. ¿Okay? Podemos salir de esto, podemos. Yo estoy claro en que podemos. Hay mucha gente que ha podido, tú también puedes. Además de que ahora tenemos muchas más herramientas porque hay tratamientos con mejor calidad, hay tratamientos que han sido probados, hay un mayor número de funciones por este tipo de problemas, hay mayores campañas de información, hay mejores métodos de prevención y por supuesto si tienes problemas en tu salud mental, hay muchos más profesionales con muchos más estudios, con muchas más herramientas que te pueden ayudar. Hay muchas más actividades para poder realizar tu día a día de mejor manera. Hay muchas situaciones que puedes ir manejando de otra manera a pesar de que tenemos un diagnóstico difícil. ¿Okay? Tenemos que entender eso. Hay personas que reciben el diagnóstico y de una vez consideran que nuestra vida se acabó. Y eso no es así. Tenemos que entender que la vida es parte de todo esto, o esto es parte de toda nuestra vida, y que va a ser una experiencia más como cualquier otra. Duberlis nos dice, allí está la parte más triste. Hoy la tasa de crecimiento de mujeres con cáncer de mama, ovarios, colon y otras tristemente no cuentan con los recursos económicos para una consulta privada, un especialista psicológico, y son pocos, muy pocos los que le brindan el apoyo sin costo alguno. Es por ello que muchas mujeres se ven afectadas. Les cuesta aceptar la enfermedad, vivir con ella, abrazarla y seguir adelante. Annalyn nos indica, el ánimo de la persona tiene mucho que ver con la recuperación. Cuando mi madre tuvo cáncer, al estar en el consultorio de su oncólogo, que era amigo, él la detuvo en la puerta y le dijo, María, ¿quieres vivir? Y ella dijo, sí, chico, claro, por eso vine. El doctor le dijo, entonces lo vas a superar porque ese es el primer paso, querer vivir. Y sí, es cierto, para poder ser felices, tenemos que querer ser felices. Para poder sobrevivir, tenemos que querer sobrevivir. Para poder hacer que las cosas nos salgan mucho mejor, tenemos que estar dispuestos a luchar. Nadie nos lo va a regalar. Tenemos que nosotros luchar por esto, salir adelante en base a nuestras propias herramientas. Y si no tenemos las herramientas o no las conocemos, vayamos a un profesional, al profesional adecuado. Nadie te puede decir que todo está ya listo y solucionado, es verdad. Pero si te rindes, todo el que se rinda siempre va a perder. Es importante entender que tenemos que buscar la manera de salir adelante, de vencer esto y de ser, por supuesto, victoriosos en esto. ¿Ok? No todo está escrito. Nosotros escribimos mucho, mucho de nuestra vida. Mucho de lo que vamos a vivir en estos procesos lo escribimos nosotros mismos. Y no debemos dejar que la historia simplemente dé vueltas sin nuestra participación, porque nosotros nos quedamos, digamos, en nuestra negación. Eso no está bien. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de que sí hay un problema para recibir el apoyo en la salud mental,
tiene toda la razón, es algo que yo estoy consciente, es algo que tampoco apruebo, es algo que considero que debemos todos tratar de empujar para apoyar. Pero ya que no existen estos tratamientos, digamos, estos centros de tratamiento gratuitos, sí podemos ser agentes de cambio. ¿Cómo es ser agente de cambio? Hay muchos profesionales que dan psicoeducación. Podemos recibir la psicoeducación de lo que es el manejo emocional y a la vez ir apoyando a la persona que está sufriendo esto, porque a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un amigo, es un conocido, a lo mejor es un vecino, pero simplemente sabiendo que puedes llevarle una palabra de esperanza, que puedes hacerle entender que a medida en cómo sea su actitud, también va a ser el resultado de la enfermedad, allí ya estás ayudando mucho. Puedes acompañarlo tú, puedes ir a hacer oración, puedes llevarlo a que vaya a bailar, puedes llevarlo a que vaya al Parque La Llovizna a caminar. O sea, no es solo el apoyo profesional el que es necesario, también es necesario el apoyo social. Y si tienes la capacidad para poderlo hacer, es importante que lo hagas. Si no tenemos las herramientas económicas para hacerlo, bueno, no importa, caminamos por el barrio, nos inventamos a hacer un juego de bingo en la casa, buscamos la manera de que se distraiga y que comencemos a hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces es importante que saber que no solo es lo que hagamos en base al profesional de la salud. Nosotros también tenemos herramientas y si bien es cierto, muchas veces no tenemos los recursos económicos, pero sí tenemos conocimiento de qué puede gustarle a esa persona y qué sorpresa puedo darle para que se sienta mucho mejor. Bueno, ya llegando al último espacio del programa, les invito directamente para nuestro próximo programa donde nos gustaría hablar de las dificultades que existen en la familia y en las parejas, ¿ok? Les invito a llenar la encuesta o a participar en la encuesta que está en nuestro chat interactivo para poder dirigir el programa más hacia los temas que a ustedes más les interesen y poderles dar las respuestas necesarias y por supuesto que llenen sus expectativas, ¿ok? Recuerden que llegamos a ustedes a través de lo que hay online gracias a América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. 8 a tiempo para estar, pensar y sentirse bien. Esto fue bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles el genio Edgardo Cordero y nuestro equipo de producción Sebastián Villarreal y Dayana Montero. Quien habló para ustedes, Evar Burley, psicólogo clínico, número de federación 6314. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado y por supuesto son bienvenidos. Si conocen a alguien que cree que necesite algún tipo de orientación en el tema que viene la semana que viene, por favor difundan el mensaje y háganselos llegar para que puedan incluirse y a la vez tener algún tipo de resultado y respuesta en sus inquietudes. Dios me los bendiga, siempre, siempre pongan a Dios de primero y recuerden, la empatía y la forma de ver la vida es lo más importante. Siempre hay solución. Si lo logramos juntos o si lo atravesamos juntos, va a ser más fácil. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.